Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Mercado Nava, profesor de matemática de la UNI. Hoy vamos a tratar lo que sería la introducción a la integral indefinida, ¿verdad? Iniciamos con esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué es la integral? Y de manera sencilla vamos a decir que la integral no es más que el proceso inverso de la derivada, o en otras palabras, la integración es el proceso contrario a la derivación y viceversa, ¿verdad? Como toda operación matemática, la derivada tiene su operación inversa y en este caso es a lo que se llama la integral. Vamos a iniciar, ¿verdad?, con algunos ejemplos para ilustrar este proceso contrario. Por ejemplo, si nosotros tenemos la función, digamos, y igual a 3x a la 8, ¿verdad? Y sub 1, llamémosle y sub 1, entonces, y la derivada de esta función, ¿ya? Nosotros derivamos, y entonces le vamos a llamar y2 a esta derivada. La derivada de esta función sería 24x a la 7. 24x a la 7. Quiere decir que el proceso contrario, ¿verdad?, sería la integración. O sea, si yo integro esto, ¿verdad?, esta expresión, entonces la integral de 24x a la 7 debe ser 3x a la 8. A esta función 3x a la 8 es lo que se le llama la primitiva, ¿ya?, y se denota como f de x. A esta función se le llama entonces primitiva. En otras palabras, ¿verdad?, es la función que me da origen a esta derivada, ¿verdad? Entonces, esta vendría a ser mi f de x que nosotros conocemos normalmente. Algo más, la integral de esta función es 3x a la 8. Pero también esta función f de x, ¿verdad?, que la estamos escribiendo como, lo estamos definiendo como 3x a la 8, ya que su derivada, ¿verdad?, ya que su derivada es 24x a la 7. Pero también yo puedo decir f de x puede ser 3x a la 8 más 10, por mencionar un número. Y la derivada de esta función es también 24x a la 7. Y así sucesivamente. Yo puedo probar con otro valor y entonces tener 3x a la 8 más 100, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces la derivada de esta función también va a ser 24x a la 7. O sea, no me altera la derivada. Quiere decir que la primitiva, de manera general, puede ser la función f de x igual a 3x a la 8 más una constante. Esta c puede ser positiva o negativa, ¿verdad? Entonces, esta función puede ser, de manera general, la integral de esta función 24x a la 7. En otras palabras, ¿verdad?, las soluciones, ¿verdad?, o las primitivas de esta función son infinitas funciones que se pueden representar de esta manera. El símbolo que nosotros vamos a utilizar, ¿verdad?, o que se utiliza para la integral es una S que tiene esa forma, una S estirada, ¿verdad? Este es el símbolo de la integral. Ese símbolo, ¿verdad?, nosotros lo vamos a utilizar en este caso, para este ejercicio que estamos trabajando, sería la integral de la función 24x a la 7. Y aquí le voy a agregar una expresión que se denota como dx. Esta expresión es muy importante porque significa
¿verdad? Significa respecto a qué variable estamos integrando. En este caso sería respecto a x. ¿Qué quiere decir eso? Que si aquí aparece una y, una t, una z, cualquier otra letra que aparezca, esto significa que vamos a integrar respecto a esa variable. Por lo que es muy importante ponerle mucha atención a esta expresión. En la segunda unidad, donde estemos viendo integrales definidas, vamos a ver el porqué de esta expresión que va en ese lugar, ¿verdad? Por el momento, vamos a decir que es importante que acompañe al símbolo del integral y a la función que estamos integrando por el hecho de que representan respecto a qué variable estamos integrando. Entonces, esta expresión o este integral va a ser igual a 3x a la 8 más la constante de integración. Esa sería la integral de esa función. Esta sería la primitiva de la función 24x a la 7. La razón de utilizar c ya la hemos justificado de esta manera, ¿verdad? Y es porque si yo derivo esto, entonces me da como resultado la función 24x a la 7. Entonces, esta es la integral. Así como en la derivación, ¿verdad? Existen propiedades para derivar distintos tipos de funciones. Asimismo, ¿verdad? En la integral también tenemos un conjunto de propiedades, un sinnúmero de propiedades, y nosotros vamos a comenzar en este caso con las propiedades más básicas de la integración, como es el caso, por ejemplo, ¿verdad? De estas 6 propiedades que hemos seleccionado, ¿verdad? Estas 6 propiedades, que es la integral de x a la n por dx, que es igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más la constante de integración para todo n diferente de menos 1. Aquí falta el cuantificador universal para todo n distinto de menos 1. La integral del diferencial de x, que se define como x más c, más la constante de integración. La integral de una constante, k es una constante, por x a la n por dx es igual a k por la integral de x a la n por dx. O sea que la k, que es una constante, sale de la operación integral y nos queda solamente la integral de x a la n, ¿verdad? De igual forma, la integral de k por dx no es más que sale siempre la k, ¿verdad? Y por esta propiedad 2 que tenemos aquí, entonces esto sería k por x más c. La quinta propiedad se conoce como propiedad de linealidad, que significa que la integral de un conjunto finito de una suma de funciones es igual a la suma o a la diferencia de las integrales, ¿verdad? O sea que la integral de f sub 1 más f sub 2 hasta f sub n o menos, ¿verdad? Va a ser igual a la integral de f sub 1 más menos, puede ser más o menos, la integral de f sub 2 hasta la integral de f sub n de x por dx. Y una sexta propiedad que viene más o menos siendo una combinación de la quinta propiedad con la tercera, donde la integral de una constante por una función me dice que es igual a la constante por la integral de la función. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos que vamos a tratar. Por ejemplo, tenemos la integral de x a la quinta por dx, ¿verdad? Según esta propiedad que tenemos por aquí de x a la n vale 5, ¿verdad? Y entonces la integral de x a la quinta, ¿verdad? La integral de x a la quinta, según esta propiedad, sería x, ¿verdad? A la 5 más 1 sobre 5 más 1 más la constante de integración. O sea que esto va a ser igual a x a la sexta sobre 6 más la constante de integración. De tal manera que si yo derivo esto, me tiene que dar como resultado x a la 6. Este es otro caso donde aplicamos también directamente la propiedad 4, ¿verdad? Esto es igual a la constante, que es 9,
por la integral del diferencial de x, ¿verdad? La integral del diferencial de x. Y la integral del diferencial de x, como ya vimos aquí, es x más c. O sea que esto va a ser igual a 9x más c. La integral de 10x a la cuarta ya es una combinación de la propiedad 1, ¿verdad? Con la propiedad 3, o es prácticamente la propiedad 3, que sería 10, sale de la operación de integración la constante, y queda en el integrando x a la cuarta por el diferencial de x. O sea que esto sería igual a 10 que multiplica a x. Aquí ya lo voy a hacer más directamente. Aquí ya sabemos que n vale 4. Le sumo 1, que sería 5, sobre 5 más la constante de integración. En otras palabras, esto quedaría como 10 entre 5, que sería 2x a la quinta más c. Aquí tengo una suma finita de funciones según la propiedad de linealidad que tenemos aquí, la propiedad 5. Esto sería entonces 2 por la integral de x al cubo por dx más 4 por la integral de x a la cuarta por dx menos 5 por la integral de x por dx más 7 por la integral del diferencial de x. Aplicando las propiedades ya vistas anteriormente, entonces tenemos por aquí, ¿verdad? La 2 por la integral de x al cubo, que sería x a la cuarta sobre 4, más 4 que multiplica a la integral de x a la cuarta, perdón, aquí es x al cuadrado, aquí nos equivocamos, x al cuadrado. Entonces la integral de x cuadrado, que sería x al cubo sobre 3, menos 5 por la integral de x, que sería menos 5 por la integral de x, que sería un medio de x cuadrado, ya que aquí el exponente es 1. Entonces 1 más 1 es 2, ¿verdad? Más 7 por la integral del diferencial de x, que es igual a x, más la constante de integración. Aquí lo que queda ya es solamente hacer algunas simplificaciones, si es posible. La mitad de 2 es 1, la mitad de 4 es 2, por lo tanto nos queda un medio de x a la cuarta más 4 tercios de x al cubo menos 5 medios de x al cuadrado más 7x más c. Luego aquí tenemos otro ejercicio, ¿verdad? Ya un poco distinto, donde la variable está en el denominador. Entonces, esta expresión yo la puedo escribir de esta forma. La integral de x elevado a la menos 3 por el diferencial de x. X a la menos 3, ¿verdad? Aplicando las propiedades de potenciación. Si tenemos una fracción, recordemos que esto equivale a x elevado a la menos 3. Entonces aplico la propiedad de x a la n. Esta propiedad que tenemos por aquí, donde aquí sería que x elevado a la menos 3 más 1 sobre menos 3 más 1, siempre la misma propiedad, más la constante de integración. ¿Qué nos queda entonces? Menos 3 más 2 es menos 3 más 1 es menos 2, por lo tanto nos va a quedar menos un medio, o sea, va a ser menos 1, ¿verdad? Sobre 2, y esta x nos queda x a la menos 3 más 1 menos 2. O sea, el denominador sería como x al cuadrado. O sea, sería menos un medio de x cuadrado más c. Así puede quedar, o menos 1 sobre 2x cuadrado más c. En este caso, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros aplicamos la misma regla? Entonces, esto se convertiría en x elevado a la menos 1 por dx. Pero aquí nosotros ya hemos puesto una restricción, que n debe ser distinto de menos 1. Y es por la razón de que si nosotros esto, ¿verdad? Lo trabajamos de esa forma, entonces sería menos x a la menos 1 más 1. Menos 1 más 1 es 0. Entonces tendríamos la división por 0, que no tendría sentido, no está definida. Entonces, en este caso, cuando tenemos una expresión de la forma 1 sobre x,
Su integral está definida como un logaritmo natural de x más la constante de integración. Ya en derivada vimos la derivada de una función logarítmica y pueden verificar que la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Precisamente aquí se demuestra entonces que esa derivada realmente es 1 sobre x. Por lo tanto, la integral es logaritmo natural de x más la constante de integración. Por el momento, pues, con eso iniciamos, ¿verdad?, esta introducción a las integrales indefinidas. Gracias.